La rutina se había convertido en mi compañera silenciosa. Cada día, las horas se deslizaban sin ofrecerme un atisbo de emoción. Las mañanas comenzaban con el mismo aroma a café y tostadas, mientras el sonido del tráfico de Valencia me envolvía. Mi vida estaba marcada por la monotonía de un matrimonio que había perdido su chispa hace años. La conexión emocional que alguna vez compartimos se había desvanecido, dejando solo una sombra de lo que fue. Las calles del barrio estaban llenas de vida, pero yo caminaba como si estuviera atrapada en un sueño, sin poder despertarme. Las fiestas locales pasaban a mi alrededor, pero no lograban encender la llama que una vez iluminó mis días. La celebración de las fallas se acercaba, los colores vibrantes y los petardos resonantes parecían burlarse de mi estado interno. Un día, mientras recorría el mercado central, el bullicio habitual me rodeaba con sus aromas intensos y sus gritos alegres. Buscaba ingredientes frescos para la cena, pero mi mente divagaba en pensamientos vacíos. Fue entonces cuando lo vi. Su figura se recortaba entre la multitud, y un torbellino de emociones me invadió. Mi hijastro había regresado a Valencia después de varios años en el extranjero. No podía creer que estuviera allí, en medio de mis rutinas diarias. Su risa resonó como un eco familiar que hacía tiempo no escuchaba. Recordaba momentos pasados, las risas compartidas en la mesa familiar y las historias contadas durante las vacaciones. Pero ahora era diferente, él ya no era aquel niño inocente que conocí, sino un hombre adulto con su propia vida. En ese instante sentí un cosquilleo inusual al verlo sonreír a unos metros de mí. Era como si un rayo hubiera atravesado mi pecho, despertando algo que creía dormido para siempre. Intenté ignorar esa sensación extraña y seguir con mis compras, pero mis ojos volvían a buscarlo entre los puestos coloridos. Mientras revisaba unas naranjas jugosas, nuestras miradas se encontraron brevemente. En ese instante fugaz, algo cambió, una chispa silenciosa surgió entre nosotros, como si el tiempo se detuviera por un momento. Me sentí incómoda al reconocer lo que estaba sintiendo, una atracción inesperada hacia él. Aquel encuentro casual en el mercado dejó una marca indeleble en mí. Regresé a casa con una bolsa llena de productos frescos, pero mi mente seguía atrapada en su imagen sonriente. La cena transcurrió sin pena ni gloria. Mi pareja hablaba sobre su día mientras yo asentía distraídamente. Las noches siguientes estaban plagadas de recuerdos del pasado y nuevas emociones confusas que empezaban a asomar en mi interior. La idea de reencontrarme con mi hijastro me llenaba de ansiedad y emoción al mismo tiempo. Sabía que debía evitarlo, la atracción era inaceptable y peligrosa. Sin embargo, cada vez que escuchaba su risa o veía su sombra cruzar por la casa, era como si todo lo demás se desvaneciera a mi alrededor. Comenzábamos a coincidir más frecuentemente en reuniones familiares, él parecía disfrutar compartir momentos conmigo. Cada conversación ligera se convertía en una danza delicada entre lo familiar y lo prohibido. La tensión crecía silenciosamente entre nosotros, un juego peligroso donde ambos éramos conscientes del abismo que nos separaba. La moralidad y las expectativas familiares pesaban sobre nuestros hombros como cadenas invisibles. Una tarde decidí salir sola al bar local para despejarme un poco antes de la llegada del fin de semana festivo. El ambiente era relajado, risas y murmullos llenaban el aire mientras disfrutaba de una tapa acompañada por una cerveza fría. Cuando levanté la mirada para observar el bullicio del lugar, ahí estaba él nuevamente. Se acercó con una sonrisa genuina y me saludó con calidez, como si nada hubiera cambiado desde su regreso a casa. En ese momento todo parecía sencillo y normal, conversamos sobre trivialidades mientras el tiempo avanzaba sin prisa. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía cargar más peso del esperado, nuestras miradas chocaban con frecuencia, revelando algo más profundo detrás del intercambio casual. La tensión latente crecía entre nosotros hasta convertirse en algo casi palpable. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo la luz tenue del bar, sentí como el aire se volvió denso a nuestro alrededor, había algo más allá de nuestras sonrisas educadas y gestos amables que comenzaba a tomar forma entre nosotros. El día siguiente llegaría lleno de festividades por las fallas, los preparativos estaban en marcha por toda Valencia mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos internos desbordantes e incontrolables.
El mercado volvía a estar vivo con gente ansiosa por comprar flores y adornos para celebrar la llegada de la primavera junto al fuego purificador simbolizado por las enormes figuras artísticas que serían quemadas al final del festival. Mientras paseaba entre los coloridos puestos decorados con luces brillantes y música alegre resonando en cada esquina, no pude evitar pensar en él nuevamente, su risa contagiosa resonando aún dentro de mí como un eco persistente. A medida que avanzaban los días previos al festival, me pregunté cómo manejar esta nueva realidad. Cada encuentro casual parecía intensificar mis sentimientos ocultos hacia él mientras intentaba mantener las apariencias ante todos los demás. La confusión reinante me llevó a cuestionar cada decisión tomada hasta ese momento. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto? El dilema moral comenzó a atormentarme cuando recordé todas las expectativas familiares puestas sobre mí. La noche antes del inicio oficial del festival decidí dar un paseo solitario por la plaza principal. Quería aclarar mis pensamientos bajo el cielo estrellado lleno de promesas e ilusiones efímeras propias del momento festivo. Sin embargo, cuando llegué allí vi cómo todos celebraban alrededor mío. Familias riendo juntas mientras compartían tapas tradicionales junto al fuego ardiente donde pronto arderían figuras monumentales llenas de simbolismo cultural valioso para nuestra comunidad. En medio del bullicio festivo sentí nuevamente esa punzada interna al recordar sus ojos claros mirándome fijamente durante esos breves instantes compartidos anteriormente. ¿Podría resistir esa atracción prohibida? ¿O sería capaz finalmente enfrentar mis deseos ocultos? El tiempo pasaba volando mientras reflexionaba sobre lo inevitable. Debía tomar una decisión pronto antes que esta situación escapara completamente a mi control. La plaza estaba llena de vida. Los colores de las fallas brillaban bajo el sol de Valencia. Los aromas de las tapas recién hechas se mezclaban con el sonido de risas y conversaciones animadas. Sin embargo, en medio de ese bullicio festivo, mi mente se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. Cada vez que lo veía, la tensión entre nosotros se hacía más palpable. La atracción que había intentado ignorar se convertía en un peso cada vez más difícil de llevar. Mientras caminaba por la plaza, recordé aquel intercambio de miradas que había tenido lugar en el mercado. Su mirada había sido intensa, como si quisiera comunicarme algo más allá de las palabras. Me preguntaba si él también sentía esta conexión, o si era solo una ilusión creada por mi propia soledad. La culpa me invadía, pero había algo irresistible en su presencia. Era un dilema que no podía resolver. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad y ansiedad. Las cenas familiares se volvieron un ejercicio incómodo. La conversación fluía superficialmente mientras yo me perdía en mis pensamientos sobre él. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que sentía? La idea me aterraba y al mismo tiempo excitaba mi curiosidad. Una tarde decidí ir a la playa para despejar mi mente. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante sobre mí. Mientras caminaba por la orilla, recordé momentos pasados con él, risas compartidas, discusiones triviales que ahora parecían tan lejanas. En ese instante comprendí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo dentro de mí. De repente vi su figura acercarse desde la distancia. El corazón me dio un vuelco al reconocer su andar confiado y relajado. Nos saludamos con un gesto casual, pero ambos sabíamos que la atmósfera era diferente esta vez. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras observábamos las olas romper contra la arena. ¿Te gusta venir aquí?, preguntó él con una sonrisa tímida. Es uno de mis lugares favoritos, respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. La conversación fluyó lentamente al principio, pero pronto se volvió más profunda mientras compartíamos recuerdos y anhelos ocultos. Sin embargo, una parte de mí seguía luchando contra esa atracción prohibida que nos envolvía como una niebla densa. En un momento inesperado, nuestras miradas se encontraron nuevamente y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Fue como si todo lo demás hubiera dejado de existir, solo quedábamos nosotros dos y esa conexión intensa e innegable entre nosotros. No deberíamos estar aquí, murmuró él finalmente rompiendo el hechizo. Lo sé, contesté con voz temblorosa. Pero no puedo evitarlo. Fue entonces cuando nos besamos por primera vez.
Un instante robado del tiempo donde todo parecía posible y el peso del mundo se desvaneció por completo. Fue un beso lleno de vulnerabilidad y deseo reprimido, una explosión silenciosa que nos dejó aturdidos y sin aliento. Al separarnos, el miedo a ser descubiertos regresó como una sombra amenazante sobre nosotros. Miré hacia los lados para asegurarme de que nadie hubiera presenciado nuestro momento prohibido. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba procesar lo sucedido. «Esto no puede seguir así», dijo él con seriedad. «No quiero lastimarte ni complicar las cosas más de lo que ya están». Su voz resonó en mi mente como un eco persistente. Sabía que tenía razón, pero también comprendía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El deseo ardiente dentro de mí no podía ser ignorado ni reprimido nuevamente. La culpa comenzó a atormentarme mientras regresábamos a casa juntos esa tarde. Cada paso hacia nuestra vida cotidiana parecía más pesado que el anterior. La idea de seguir adelante sin confrontar lo ocurrido me resultaba insoportable. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban en torno a lo sucedido en la playa y al beso robado que había cambiado todo entre nosotros. Me pregunté si realmente podría vivir con este secreto o si eventualmente estallaría como una burbuja frágil bajo presión constante. Los días pasaron lentamente después del beso, cada encuentro se tornó más complicado debido a la tensión latente entre nosotros. Las miradas furtivas eran ahora más cargadas, cada sonrisa parecía contener 1000 significados ocultos y mis sentimientos crecían descontroladamente. Una tarde decidí visitarlo sin previo aviso, necesitaba respuestas y claridad sobre lo que ambos deseábamos realmente. Al llegar a su casa, el nerviosismo me invadió al pensar en cómo enfrentaríamos nuestra nueva realidad tras aquel beso inesperado. Cuando él abrió la puerta y vio mi expresión ansiosa, su rostro mostró sorpresa seguida por preocupación evidente. «¿Qué haces aquí?», preguntó casi sin aliento. «No es seguro». «Lo sé», respondí interrumpiéndolo, «pero necesito hablar contigo sobre lo sucedido entre nosotros». Su mirada cambió, entendió inmediatamente a qué me refería y asintió lentamente antes de invitarme a entrar. El ambiente era tenso pero cargado de emoción contenida. Ambos sabíamos que teníamos mucho en juego y poco tiempo para decidir cómo proceder. Nos sentamos juntos en la sala mientras discutíamos las implicaciones del beso y nuestros sentimientos mutuos ante esta situación tan delicada e inusual para ambos. A medida que hablábamos sobre nuestros miedos e inseguridades, sentí como los muros emocionales comenzaron a derrumbarse poco a poco entre nosotros. Revelaciones inesperadas llenaron el aire con sinceridad cruda e inquebrantable confianza mutua. Sin embargo, justo cuando comenzamos a vislumbrar posibilidades futuras juntos, escuchamos un ruido proveniente del exterior. Pasos pesados acercándose rápidamente hacia nuestra dirección interrumpieron nuestro momento íntimo abruptamente. El corazón me latió desbocado mientras intercambiábamos miradas nerviosas. Sabía perfectamente quién podría estar llegando. No había forma de escapar ahora. Estábamos atrapados entre nuestras decisiones impulsivas y las consecuencias inevitables del destino que habíamos comenzado a tejer juntos sin pensar en los riesgos involucrados. La tarde se deslizaba lentamente mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Valencia. La brisa suave traía consigo el aroma de las naranjas en flor, un recordatorio del pasado que tanto había anhelado. Caminé por la plaza, sintiendo una mezcla de emoción y temor que me invadía. La conversación del día anterior aún resonaba en mi mente como un eco persistente. Él había compartido historias de su infancia, momentos que parecían tan lejanos y ajenos a mi vida actual. Habló de sus sueños, de sus fracasos y de cómo había buscado su lugar en el mundo. A medida que sus palabras fluían, la conexión entre nosotros se hacía más palpable. En esos instantes la culpa y el deseo se entrelazaban en un baile peligroso. Recordé cómo me miró cuando mencionó su regreso a casa. Era como si buscara algo más que simple compañía, había una chispa en sus ojos que no podía ignorar. La tensión era innegable y, aunque me aterraba la idea de cruzar esa línea, algo dentro de mí lo deseaba con fervor. Esa noche, mientras cenábamos en silencio con mi pareja, cada bocado se sentía como una carga pesada. Las conversaciones eran superficiales y vacías, las palabras flotaban sin significado entre nosotros.
Me pregunté si él sentía la misma desconexión o si simplemente estaba ignorando la realidad de nuestra relación. ¿Te gustaría ir a Las Fallas este año?, preguntó mi pareja, rompiendo el silencio incómodo. La festividad se acercaba y las calles pronto estarían llenas de luces y risas. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que podría suceder si él estuviese allí también. Claro, respondí con un tono monótono, tratando de ocultar mis verdaderos pensamientos. En mi mente imaginaba una escena diferente, él a mi lado compartiendo risas y miradas cómplices bajo los fuegos artificiales. La noche avanzó sin más incidentes hasta que finalmente me retiré a mi habitación. El sueño no llegó fácilmente, mis pensamientos danzaban entre lo prohibido y lo deseado. La idea de actuar sobre mis sentimientos me aterrorizaba tanto como me excitaba. Al día siguiente decidí visitar el mercado central para distraerme. El bullicio del lugar siempre había sido un refugio para mí, los colores vibrantes y los aromas envolventes ofrecían una sensación de normalidad en medio del caos emocional que vivía. Mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y especias exóticas, lo vi al fondo. Él estaba allí, comprando naranjas con una sonrisa despreocupada en su rostro. Mi corazón dio un vuelco al verlo reír con el vendedor, esa risa era contagiosa y atrayente al mismo tiempo. Me acerqué lentamente sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. Hola, dije al llegar a su lado, intentando sonar casual mientras mi voz temblaba ligeramente. Hola, respondió con ese tono cálido que hacía que todo pareciera más ligero. Los momentos pasaron rápidamente mientras intercambiábamos palabras sobre trivialidades del mercado. Sin embargo, cada mirada compartida cargaba un peso significativo, ambos éramos conscientes del hilo invisible que nos unía. En medio de esta conversación ligera, mencionó algo sobre su infancia en Valencia, recuerdo cuando veníamos aquí todos juntos y era divertido. Su nostálgica reflexión hizo eco en mis recuerdos, esos días parecían tan lejanos ahora. Sí, era diferente entonces, respondí sin poder evitar una sonrisa melancólica. El ambiente cambió sutilmente cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma naranja, ese simple contacto encendió una chispa eléctrica entre nosotros. Nuestros labios se encontraron brevemente cuando nos acercamos para compartir una broma sobre las frutas más raras del mercado. Ese instante fue un torbellino emocional, la culpa se mezcló con la emoción pura del deseo reprimido durante tanto tiempo. Nos miramos fijamente después del beso fugaz, ambos sorprendidos por lo ocurrido pero incapaces de retroceder ante lo inevitable. El miedo comenzó a apoderarse nuevamente de mí mientras pensaba en las repercusiones sociales que esto podría acarrear si alguien llegara a enterarse de nuestra conexión secreta. Las voces críticas resonaban en mi mente, ¿qué pensarán? ¿Cómo afectará esto a tu matrimonio? Pero también había una parte profunda dentro de mí que anhelaba seguir explorando esta nueva faceta de mi vida. A medida que nos alejábamos del mercado tras comprar algunas naranjas para llevar a casa, sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad tan única e inesperada sin explorarla más a fondo. La idea me asustaba tanto como me fascinaba, ¿podría realmente permitirme sentir esto? Mientras caminábamos juntos hacia el coche estacionado cerca del mercado, decidí arriesgarme un poco más. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?, pregunté casi sin pensar. Él sonrió ampliamente ante la propuesta, me encantaría. Esa respuesta encendió algo dentro mío, quizás había esperanza para nosotros después de todo. La cena fue mágica aunque tensa, cada palabra parecía tener un doble sentido cargado de significado oculto. Nos sentamos uno frente al otro en un pequeño bar típico valenciano donde las tapas eran deliciosas pero nuestras miradas eran aún más sustanciosas. Hablamos sobre todo y nada a la vez, anécdotas familiares, recuerdos compartidos e incluso sueños futuros que parecían tan distantes pero también tan cercanos ahora. Cada risa compartida hacía crecer esa conexión prohibida, cada gesto casual aumentaba la tensión palpable entre nosotros. Al final de la noche decidimos dar un paseo por las calles iluminadas por faroles antiguos. Valencia lucía hermosa bajo el cielo estrellado y parecía ser testigo silencioso de nuestro secreto creciente. Mientras caminábamos cerca del río Turia, nos detuvimos frente a un puente antiguo adornado con flores silvestres. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente en un instante decisivo,
el mundo alrededor desapareció mientras nos sumergíamos en esa burbuja privada creada solo para nosotros dos. La realidad regresó rápidamente cuando escuché risas lejanas provenientes de otros paseantes nocturnos. Eso rompió el hechizo momentáneo y trajo consigo el miedo nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? A pesar del temor latente por ser descubiertos o enfrentarnos a las consecuencias sociales que podría acarrear nuestra relación secreta, no podía evitar preguntarme si esto cambiaría nuestras vidas para siempre. La incertidumbre era abrumadora pero también liberadora al mismo tiempo. Por primera vez desde hacía años sentí que estaba viva realmente. Al regresar a casa esa noche con el corazón acelerado e inquieto por lo vivido durante esas horas mágicas junto a él, comprendí que ya nada sería igual después de este encuentro. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de luces en la habitación. Me desperté con el eco de la noche anterior resonando en mi mente. La brisa marina aún parecía acariciar mi piel, recordándome la libertad que experimentamos en la playa. Sin embargo, a medida que la realidad se asentaba, una profunda inquietud comenzó a invadirme. El miedo a ser descubierta se convirtió en un compañero constante. Cada mirada furtiva hacia mi pareja se sentía cargada de tensión. Las risas y los momentos compartidos parecían una burla a la verdad que ocultábamos. No podía evitar preguntarme cómo había llegado a este punto. La vida cotidiana seguía su curso, pero yo me encontraba atrapada entre dos mundos. La rutina del día comenzó como cualquier otro. Preparé el desayuno mientras pensaba en cómo manejar la situación. Las tostadas crujían en la tostadora y el aroma del café llenaba la cocina, pero todo eso me parecía distante y ajeno. Mi mente estaba ocupada con imágenes de su sonrisa y la chispa en sus ojos. Cuando llegué al mercado, el bullicio habitual me recibió como un viejo amigo. Los colores vibrantes de las frutas y verduras parecían más intensos que nunca, pero no podía disfrutar plenamente del ambiente festivo que rodeaba cada puesto. La gente reía y conversaba, ajena a mis dilemas internos. Mientras recorría los pasillos del mercado, lo vi al otro lado, entre las multitudes. Su presencia era inconfundible, un imán que atraía mi atención sin esfuerzo. Esperé unos instantes antes de acercarme, sintiendo como el corazón latía desbocado en mi pecho. «Hola», dije al encontrarme con su mirada. «Hola», respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro. Las palabras eran simples, pero había un peso detrás de ellas que solo nosotros entendíamos. Nadie más podía comprender el vínculo que se había forjado entre nosotros en tan poco tiempo. A medida que conversábamos sobre trivialidades, cada risa compartida era un recordatorio del secreto que llevábamos dentro. La tensión crecía entre nosotros como una cuerda tensa lista para romperse, cada palabra podía ser un paso más hacia lo desconocido. Después de unos minutos, decidimos caminar juntos por las calles cercanas al mercado. La atmósfera era cálida y acogedora, las calles estaban llenas de vida y colorido típico valenciano, flores frescas adornaban los balcones y los aromas de tapas recién hechas flotaban por el aire. ¿Te gustaría ir a la playa otra vez?, preguntó él con una chispa traviesa en sus ojos. El simple hecho de considerar esa idea hizo que mi estómago diera vueltas, era tentador y aterrador al mismo tiempo. Tal vez, respondí cautelosa. A medida que avanzábamos por las calles adoquinadas, me sentía más viva que nunca, sin embargo, también más vulnerable. Cada paso junto a él parecía acercarme más a un precipicio del cual no estaba segura si quería caer o no. Finalmente llegamos a la playa nuevamente, esta vez no había dudas ni miedos. El sol brillaba intensamente sobre nuestras cabezas mientras nos sentábamos juntos en la arena suave y cálida. El murmullo del mar se convirtió en nuestra banda sonora privada mientras compartíamos confidencias sobre nuestros sueños y anhelos olvidados. Es extraño estar aquí contigo, confesó él mientras miraba hacia el horizonte. Sí, respondí lentamente, es como si hubiéramos encontrado un rincón secreto donde todo es posible. Sin pensarlo dos veces nuestras manos se encontraron sobre la arena, ese simple gesto encendió una chispa entre nosotros nuevamente. La conexión era palpable e innegable, el mundo exterior desapareció mientras nos sumergíamos en nuestra burbuja privada una vez más. Pasamos horas allí hablando y riendo como si no hubiera nada ni nadie alrededor nuestro.
Pero cuando el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, una sombra oscura apareció sobre mí. ¿Qué pasaría cuando regresáramos a casa? Esa noche tomé una decisión impulsiva. Pasamos la noche juntos, bajo las estrellas brillantes que nos observaban desde arriba como testigos silenciosos de nuestro secreto prohibido. El tiempo transcurrió rápidamente entre susurros compartidos y risas suaves, cada momento parecía eterno e irrepetible al mismo tiempo. Sin embargo, al despertar por la mañana siguiente con los rayos del sol colándose entre las sábanas desordenadas donde habíamos pasado juntos aquellas horas mágicas, sentí un nudo apretado en mi estómago. No sabía cuánto tiempo podríamos continuar así sin enfrentarnos a las repercusiones de nuestras acciones. Cada beso robado traía consigo un torrente de emociones contradictorias, deseo ardiente mezclado con culpa aplastante. A medida que nos preparábamos para regresar a casa esa mañana, nuestras miradas se encontraron nuevamente cargadas de significado profundo e inconfundible. Ambos éramos conscientes del dilema moral al cual nos enfrentábamos ahora más que nunca. Al llegar al hogar familiar después de aquella escapada improvisada sentí como los muros comenzaban a cerrarse alrededor mío nuevamente. Los sonidos familiares me resultaron ensordecedores tras haber experimentado breves momentos de libertad junto a él. Mi pareja me recibió con un abrazo distraído mientras yo luchaba por mantenerme centrada ante su presencia tan cotidiana después de haber cruzado límites tan peligrosos e inciertos durante esas horas pasadas junto al hijastro adulto cuyo regreso había sacudido mi mundo por completo. La normalidad era engañosa, cada gesto cotidiano ahora cargaba consigo una nueva tensión subyacente que amenazaba con estallar ante cualquier momento inapropiado o comentario desafortunado. Mientras cenábamos esa noche todos juntos, mi pareja hablando animadamente sobre su día, no pude evitar sentirme atrapada entre dos realidades irreconciliables. Por un lado estaba lo conocido y seguro. Por otro lado existían deseos ocultos e inexplorados que clamaban por ser atendidos sin importar las consecuencias sociales o familiares implicadas detrás de ellos. Un mensaje inesperado llegó justo cuando creía tenerlo todo bajo control. Alguien había descubierto algo acerca de nosotros dos. La tensión en el aire era palpable. Miré la pantalla del teléfono, el brillo iluminaba mi rostro en la penumbra de la habitación. El mensaje decía: sé lo que está pasando entre ustedes. La sangre se me heló. Quería ignorarlo, pero las palabras resonaban en mi mente como un eco interminable. ¿Quién lo había descubierto? ¿Qué consecuencias tendría esto para nosotros? Mientras trataba de calmarme, recordé la última conversación que había tenido con mi pareja. Él había empezado a sospechar algo, aunque no sabía exactamente qué. Su mirada se había vuelto más inquisitiva, sus preguntas más directas. ¿Te pasa algo? Te noto distante, había dicho en un tono que intentaba ser casual, pero que delataba su preocupación. El día anterior, habíamos ido al mercado central de Valencia a comprar ingredientes para la cena. Las voces de los vendedores y el bullicio de la gente me envolvían, pero yo solo podía pensar en cómo evitar que mis pensamientos traicionaran mis acciones. En medio de los colores vibrantes y aromas intensos, sentí su presencia a mi lado. La manera en que me miró mientras elegía unas naranjas fue suficiente para encender esa chispa que intentaba mantener bajo control. Al volver a casa, la atmósfera era diferente. Mi pareja hablaba sobre su jornada laboral con entusiasmo, pero yo apenas podía concentrarme. La culpa comenzaba a apoderarse de mí como una sombra oscura que no podía disipar. Cada risa compartida se sentía como un recordatorio de lo que estaba ocultando. Decidí no responder al mensaje inmediatamente. En cambio, opté por distraerme con las tareas diarias, preparar la cena, organizar la casa y tratar de actuar con normalidad ante los ojos de mi pareja. Sin embargo, cada vez que entraba en la cocina y veía las sillas vacías donde solíamos sentarnos juntos, una punzada de tristeza me atravesaba el pecho. Esa noche, mientras cenábamos, noté cómo su mirada se deslizaba hacia mí con cierta preocupación. ¿Te encuentras bien?, preguntó él con un tono suave pero firme. Intenté sonreírle y asentir levemente. Sí, solo estoy un poco cansada, respondí sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. La cena continuó entre charlas triviales y risas forzadas. Sin embargo, cada bocado se sentía pesado en mi garganta, el sabor del miedo y la culpa eran más intensos que cualquier plato servido en esa mesa.
Después de cenar, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. La brisa nocturna acarició mi piel mientras miraba hacia las luces parpadeantes de Valencia desde lo alto del edificio. El murmullo lejano del río Turia me recordó los momentos pasados junto a él, esos instantes donde todo parecía posible y donde el mundo exterior se desvanecía. Fue entonces cuando recibí otro mensaje: hablaremos mañana. La simple frase encendió una nueva ola de ansiedad en mí. ¿Qué haría si esa persona decidía confrontarnos? Las posibilidades eran aterradoras. A la mañana siguiente decidí ir al bar típico valenciano donde solíamos desayunar juntos antes de que todo esto comenzara. En ese lugar lleno de tapas y risas ajenas, quería encontrar un poco de consuelo entre los sabores familiares del café y las tostadas con tomate. Mientras esperaba mi pedido, vi a un amigo entrar por la puerta principal y dirigirse hacia mí con una sonrisa despreocupada. No tenía idea del caos interno por el cual estaba atravesando en ese momento. «Hola. ¿Cómo has estado?», preguntó mientras tomaba asiento frente a mí. «Bien, solo ocupada», respondí intentando sonar natural. Sin embargo, su mirada cambió al notar algo inusual en mi actitud. «Te veo un poco diferente», comentó con curiosidad. El corazón me latía fuertemente mientras pensaba si debía confesarle algo o simplemente seguir ocultando mis secretos tras una fachada normalizada. «Es solo estrés del trabajo», dije finalmente sin poder evitar una pequeña risa nerviosa. Pero él no parecía convencido, sus ojos reflejaban preocupación genuina por mí. La conversación continuó fluyendo entre anécdotas cotidianas hasta que finalmente mencionó algo inesperado: «He oído rumores sobre ti». La risa se detuvo instantáneamente en mis labios, el aire se volvió denso entre nosotros como si un manto invisible nos envolviera por completo. «¿Rumores?», repetí tratando de mantenerme calmada mientras buscaba su mirada directa. «Sí, sobre tu relación actual», dijo él cautelosamente antes de añadir, «y también sobre tu hijastro». Un escalofrío recorrió mi espalda ante esas palabras, cada sílaba resonó como una campana anunciando lo inevitable. No sabía si debía sentirme aliviada porque alguien más conociera parte de la verdad o aterrorizada porque eso significaría perderlo todo. Los minutos pasaron lentamente hasta que finalmente decidí marcharme del bar antes de que mis pensamientos tomaran un rumbo oscuro e incontrolable. Caminé por las calles empedradas sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior, el peso del secreto se hacía cada vez más insoportable. Al llegar a casa, encontré a mi pareja sentado en el sofá con una expresión seria dibujada en su rostro, sus manos estaban entrelazadas sobre sus rodillas mientras miraba fijamente hacia adelante como si estuviera esperando algo importante. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos cuando entré al salón. Las palabras resonaron dentro mío como un tambor marcando el ritmo del miedo, sabía exactamente lo que significaban esas 3 palabras cargadas de significado y tensión emocional. Asentí lentamente mientras tomaba asiento frente a él, ambos sabíamos que este momento había estado esperando desde hacía tiempo y ahora estaba aquí frente a nosotros con toda su crudeza e inevitabilidad. «Te he notado distante últimamente», prosiguió él sin apartar su mirada intensa de mis ojos. «Me preocupa lo que pueda estar pasando». El silencio se volvió ensordecedor mientras tratábamos ambos de encontrar las palabras adecuadas para expresar nuestras preocupaciones sin revelar demasiado. Y justo cuando pensábamos abordar nuestras inquietudes mutuas, sonó nuevamente mi teléfono. Otro mensaje inquietante llegó justo cuando creía tenerlo todo bajo control. El mensaje en la pantalla iluminó mi rostro, y el corazón se me aceleró. Era de un amigo, pero el contenido era inquietante. «He visto a tu hijastro con alguien más». La frase resonó en mi mente como un eco perturbador. La confusión y la incertidumbre se apoderaron de mí, mientras intentaba procesar lo que eso significaba para nuestra relación. Miré hacia el otro lado de la habitación. Mi pareja estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Había algo en su manera de ser que había dejado de atraerme hace tiempo, pero ahora esa falta de conexión se sentía como una cadena que me ataba a una vida que ya no quería vivir. La tensión entre nosotros era palpable, y cada día se hacía más difícil ignorarla. Decidí enfrentar la situación. Me levanté y me acerqué a él, intentando mantener la calma. «Podemos hablar»,
pregunté sintiendo como la voz temblaba ligeramente al salir de mis labios. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono serio. ¿De qué se trata? Su expresión era una mezcla de curiosidad y desinterés. Hay cosas que necesitamos aclarar, respondí con firmeza. Siento que estamos distanciados. En ese momento, las palabras parecieron fluir con más facilidad. Hablé sobre nuestra falta de comunicación y cómo me sentía atrapada en un matrimonio vacío. Él escuchó sin interrumpirme, pero no había emoción en sus ojos. Cuando terminé, un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. Finalmente dijo, «No sé qué esperas que haga». Su respuesta fue fría y distante, como si no le importara realmente lo que había compartido. Esa indiferencia encendió algo dentro de mí, una mezcla de rabia y tristeza. Me di cuenta de que había estado buscando respuestas donde no las habría. Mientras hablábamos, mi mente divagaba hacia el hijastro y su regreso inesperado. La atracción por él seguía ardiendo en mi interior como un fuego incontrolable. ¿Estás bien?, preguntó mi pareja al notar mi distracción. Sí, mentí rápidamente. Pero en realidad estaba lejos de estar bien, mis pensamientos estaban centrados en lo que había descubierto recientemente sobre él. La conversación terminó sin resolución alguna y me sentí aún más perdida. Salí a caminar para despejarme, recorriendo las calles familiares de Valencia mientras pensaba en todo lo sucedido. Al pasar por el mercado central, los colores vibrantes y los aromas llenos de vida parecían burlarse de mi estado emocional sombrío. Fue entonces cuando decidí enviarle un mensaje al hijastro para saber cómo estaba. Necesitaba entender si lo que había oído era cierto o solo rumores infundados por celos o malentendidos. El tiempo pasó lentamente hasta recibir su respuesta, «Estoy bien». Pero esa simple frase no me dio paz, más bien incrementó mis dudas sobre su vida actual y lo que realmente sentía por mí. Cuando finalmente regresé a casa, encontré a mi pareja viendo televisión sin prestarme atención alguna. La soledad se convirtió en una compañera constante mientras trataba de decidir qué camino tomar respecto a mis sentimientos prohibidos. Esa noche no pude dormir, los pensamientos sobre el hijastro inundaban mi mente mientras luchaba contra la culpa y el deseo simultáneamente. Recordé momentos compartidos entre risas e intimidad fugaz, esos instantes donde todo parecía posible antes del regreso a la realidad cotidiana. A medida que avanzaban los días, los rumores sobre el hijastro comenzaron a crecer, alimentando mis inseguridades e impulsando mis emociones hacia límites peligrosos. Sabía que debía hablar con él para aclarar las cosas antes de permitir que cualquier malentendido arruinara lo poco que habíamos construido juntos. Finalmente decidí encontrarme con él en un bar típico valenciano donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, un contraste chocante con la tormenta emocional dentro de mí. Cuando entré al bar, lo vi sentado solo en una esquina oscura con una mirada pensativa perdida entre las sombras del lugar. Al acercarme noté cómo su expresión cambió al verme, había algo familiar en su sonrisa que encendió esas chispas prohibidas nuevamente. «Hola», dije suavemente al sentarme frente a él. «Hola», respondió con un tono suave pero cauteloso. La conversación comenzó ligera, hablamos sobre trivialidades del pasado mientras intentábamos evitar los temas difíciles que pesaban sobre ambos como nubes oscuras en el cielo despejado del bar. Sin embargo, pronto las palabras comenzaron a fluir hacia territorios más profundos e íntimos. «Me dijeron cosas sobre ti», dije finalmente después de unos minutos incómodos llenos de silencios significativos. Él frunció el ceño ligeramente antes de contestar, «No sé qué has escuchado». La tensión creció entre nosotros como un hilo tenso listo para romperse ante cualquier movimiento brusco. Decidí ser directa, «Me dijeron que está saliendo con alguien». Sus ojos se abrieron ligeramente ante la acusación implícita, podía ver cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responderme sin revelar demasiado. «No es lo que piensas», dijo finalmente, aunque su voz carecía del convencimiento necesario para calmar mis inquietudes internas. En ese instante comprendí cuánto necesitábamos hablar sinceramente sobre nuestros sentimientos ocultos antes de permitir cualquier malentendido arruinarlo todo entre nosotros dos. Sabía también que esta revelación podría cambiarlo todo,
nuestras vidas estaban entrelazadas por secretos profundos e inconfesables deseos mutuos. La noche avanzó mientras discutíamos temas superficiales tratando desesperadamente de evitar lo inevitable hasta llegar al punto crítico donde nuestras emociones colisionaron abruptamente como olas rompiendo contra rocas afiladas bajo la luz tenue del bar. Y así fue como llegamos al clímax emocional. He sentido algo por ti, confesé sin poder contenerme más ante su presencia electrizante frente a mí. Pero tengo miedo. El silencio volvió a reinar entre nosotros mientras procesábamos aquella confesión audaz. Ambos sabíamos cuán peligrosos eran nuestros sentimientos prohibidos, pero también cuán reales resultaban ser en ese instante compartido bajo luces parpadeantes rodeados por risas ajenas a nuestro conflicto interno inminente. La tensión en el aire era palpable. Las luces del bar parpadeaban como si quisieran recordarnos que el mundo exterior seguía girando, ajeno a nuestro dilema. Miré a mi pareja, quien intentaba reconstruir su imagen de nosotros. Te quiero dar una segunda oportunidad, dijo, sus palabras resonando en mi mente como un eco lejano. La oferta era tentadora. Había pasado tanto tiempo desde que sentí alguna conexión emocional con él. Sin embargo, el peso de mi atracción por el hijastro se hacía más fuerte cada día. Era como un hilo invisible que nos unía, tirando de mí hacia una dirección que no podía ignorar. Mientras tanto, el otro lado de la historia también se desarrollaba. El hijastro me miró con una mezcla de anhelo y confusión. No puedo dejar de pensar en ti, confesó en un susurro. Sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre el amor y la lealtad familiar. La lucha interna entre lo correcto y lo deseado se intensificaba. En ese instante comprendí que debía decidir entre dos caminos opuestos, uno que prometía estabilidad y familiaridad, y otro lleno de incertidumbre pero vibrante de pasión. La vida nunca había sido tan compleja. ¿Y si esto no es solo un capricho?, pregunté, buscando respuestas en su mirada. La verdad era que cada vez que pensaba en él, mi corazón latía más rápido, como si reconociera algo profundo y antiguo. Lo siento, respondió él con sinceridad. No puedo seguir adelante sin decirte lo que siento. Aquella confesión me dejó helada. ¿Era posible que ambos estuviéramos atrapados en esta red de emociones? ¿Podríamos arriesgarnos a romper la estructura familiar por algo tan incierto? La idea me aterrorizaba y al mismo tiempo me excitaba. La posibilidad de perderlo todo por seguir mis deseos parecía descabellada, pero la vida sin pasión sería una existencia vacía. El ambiente del bar se tornó más ruidoso a medida que las risas llenaban los espacios vacíos entre nuestras conversaciones. A pesar del bullicio, solo éramos nosotros dos en ese momento, dos almas perdidas buscando respuestas en medio del caos. Finalmente tomé una decisión: necesito tiempo para pensar. Las palabras salieron de mis labios como un susurro liberador pero también aterrador. No podía precipitarme hacia ninguna dirección sin evaluar las consecuencias. El hijastro asintió lentamente mostrando comprensión pero también desilusión. Entiendo, dijo con voz apagada mientras se alejaba hacia la barra para pedir otra bebida. Me quedé mirando su figura alejarse, sintiendo como el vacío se apoderaba de mí nuevamente. La incertidumbre pesaba sobre mis hombros como una losa inquebrantable. La noche continuó su curso mientras reflexionaba sobre mi situación. Una segunda oportunidad podría ser el camino más fácil, pero, ¿qué pasaría si esa elección significara renunciar a lo que realmente deseaba? La lucha interna se intensificó hasta convertirse en un grito sordo dentro de mí. Al salir del bar, la brisa fresca me golpeó la cara como un recordatorio brutal de la realidad exterior. Caminé por las calles iluminadas de Valencia sintiendo como cada paso resonaba con mis pensamientos confusos. En medio del bullicio festivo del mercado central al día siguiente, los colores vibrantes y los aromas familiares parecían burlarse de mí mientras trataba de encontrar claridad entre tantas emociones desbordantes. Los vendedores gritaban ofertas mientras yo navegaba entre ellos como un fantasma atrapado entre dos mundos. Recordé las palabras del hijastro: no puedo dejar de pensar en ti. Esa frase reverberó en mi mente mientras observaba a las familias reunidas alrededor de las mesas compartiendo risas y alegría. Un grupo cercano celebraba algo especial,
Sus sonrisas eran contagiosas pero también dolorosas para mí al recordar lo que había perdido o podría perder pronto. El amor familiar parecía tan distante cuando me encontraba atrapada entre decisiones imposibles. Mientras caminaba por los pasillos abarrotados del mercado, vi cómo las flores frescas brillaban bajo el sol matutino. Eran hermosas pero efímeras, igual que mis sentimientos por el hijastro y la vida familiar tradicional que había llevado hasta ahora. La voz interior seguía insistiendo, debes elegir. Pero elegir significaría romper corazones o vivir con el remordimiento constante de lo no dicho y no hecho. Esa noche decidí asistir a una fiesta local, tal vez distraerme ayudaría a aclarar mis pensamientos confusos sobre mi futuro personal y emocional. Las luces brillantes danzaban al ritmo alegre de la música mientras me sumergía entre desconocidos tratando de olvidar mi tormento interno. Pero incluso allí no podía escapar, cada risa era un recordatorio del vacío emocional al lado mío y del deseo ardiente por algo prohibido e inalcanzable. Mientras observaba a otros disfrutar sin preocupaciones, comprendí que mi vida estaba dividida entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de pasión desenfrenada e incierta. A medida que avanzaba la noche sentí como el tiempo se deslizaba entre mis dedos, cada segundo contándome hacia un final inevitable donde tendría que enfrentar mis decisiones sin vuelta atrás. Con cada brindis celebrado alrededor mío, me pregunté si alguna vez podría encontrar paz al elegir uno u otro camino o si terminaría atrapada para siempre en este torbellino emocional donde todos parecían felices menos yo misma. Así fue como llegué al punto culminante, debía enfrentarme a lo inevitable antes de perderlo todo o arriesgarme a perderlo todo por seguir mis deseos ocultos. El bullicio de la fiesta resonaba en la plaza, donde las luces de colores iluminaban las sonrisas de los asistentes. La música tradicional se entrelazaba con las risas y los murmullos, creando un ambiente festivo que contrastaba con el torbellino interno que me consumía. Observé a mi alrededor, notando cómo muchas parejas disfrutaban de la compañía del otro, mientras yo me sentía atrapada en una burbuja de incertidumbre. La llegada del otoño en Valencia traía consigo la promesa de cambios y nuevas perspectivas. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, un festival que simbolizaba el renacer y la transformación. Pero en mi corazón, sabía que mi propia vida estaba al borde de una decisión monumental. La atracción por mi hijastro había crecido como un fuego incontrolable, desafiando las normas que siempre había seguido. Un grupo de amigos se acercó a mí, llenos de energía y entusiasmo. Me invitaron a brindar por el futuro, por nuevos comienzos. Por lo que está por venir, exclamó uno de ellos, levantando su copa. Sonreí forzadamente mientras el líquido burbujeante descendía por mi garganta, sintiendo como cada sorbo era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras me unía a sus risas, no podía evitar pensar en él. En cómo su regreso había alterado el equilibrio precario de mi vida. Un encuentro casual en el mercado se había transformado en algo más profundo y complicado. La conexión emocional que había anhelado durante años con mi pareja se desvanecía ante mis ojos, reemplazada por una atracción prohibida que parecía crecer con cada mirada furtiva. La música cambió y una melodía más lenta comenzó a sonar. Mis amigos comenzaron a bailar, pero yo me quedé atrás, atrapada en mis pensamientos. Recordé aquel día en la playa donde todo parecía posible, pasamos la noche juntos, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirnos explorar lo desconocido sin restricciones. El aire fresco llenó mis pulmones mientras buscaba un rincón tranquilo para reflexionar sobre mi situación. La plaza estaba llena de vida, sin embargo, yo me sentía aislada en medio del bullicio. Las luces parpadeantes parecían burlarse de mí mientras intentaba encontrar respuestas. En ese momento crucial, vi su figura acercarse entre la multitud. Su mirada buscaba la mía con intensidad, era como si pudiese leer mis pensamientos más profundos. Sentí un escalofrío recorrerme al recordar nuestras conversaciones secretas y los momentos robados que compartimos lejos de las miradas curiosas. Él se detuvo frente a mí, su expresión seria contrastando con el ambiente festivo. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero firme. Su preocupación era palpable, sin embargo, esa misma preocupación me llenaba de culpa. Solo necesito un momento, respondí vagamente, evitando profundizar en lo que realmente sentía.
Sabes que estoy aquí para ti, insistió él con una sinceridad que me hizo dudar nuevamente sobre lo que quería hacer. Ambos sabíamos que esta atracción era peligrosa y prohibida, sin embargo, también sabíamos que era real y poderosa. Las palabras no eran necesarias para entenderlo, nuestras miradas hablaban por sí solas. Mientras más pasaban los minutos, más evidente se hacía la presión del tiempo sobre mí. La fiesta continuaba su curso vibrante e incesante, sin embargo, yo estaba atrapada entre dos mundos, uno donde todo seguía igual y otro donde podía liberarme del peso del pasado y abrazar lo desconocido. Con cada segundo que pasaba junto a él, el dilema moral se intensificaba: ¿debía seguir adelante con este amor prohibido o aferrarme a lo familiar? El miedo a perderlo todo comenzaba a asfixiarme lentamente. Decidí dar un paso atrás para aclarar mis pensamientos cuando escuché risas cercanas seguidas del sonido inconfundible de copas chocando entre sí. Miré hacia donde provenían los sonidos y vi a mi pareja riendo con otros amigos. Su felicidad contrastaba fuertemente con mi creciente ansiedad interna. Era momento de actuar antes de perderme completamente en este torbellino emocional. Sabía que debía tomar una decisión clara antes de perderlo todo o arriesgarme aún más al seguir mis deseos ocultos. Me volví hacia él una vez más. Había algo profundamente sincero en su mirada que resonaba dentro de mí como un eco constante. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente, sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la incertidumbre del futuro. Lo único que podemos hacer es ser honestos, respondió él sin titubear. No podemos seguir así. Las palabras flotaron entre nosotros como un mantra inevitable. Sabíamos que no podíamos continuar ocultando nuestra conexión bajo capas de mentiras y secretos. Pero también éramos conscientes del riesgo inminente. Si decidíamos dar ese paso hacia adelante juntos, no habría vuelta atrás. La música volvió a cambiar nuevamente, esta vez sonaban notas alegres pero discordantes para mí. En medio del bullicio festivo y las risas ajenas, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros mientras tomábamos conciencia plena del abismo al cual nos asomábamos. Miré hacia la plaza llena de gente disfrutando sin preocupaciones. Ellos no sabían nada sobre las decisiones difíciles ni los caminos oscuros por los cuales nos movíamos nosotros dos. Era como si todos estuviesen bailando alrededor nuestro mientras nosotros estábamos atrapados en una danza propia mucho más compleja y peligrosa. Entonces comprendí: no podía seguir viviendo esta dualidad interna sin enfrentar las consecuencias inevitables de mis elecciones. El cambio estaba llamando insistentemente a mi puerta. Ya no podía ignorarlo ni esconderme detrás del miedo o la culpa. Con determinación renovada pero aún temerosa del futuro incierto ante mí, tomé una decisión crucial. Era hora de enfrentar todas las verdades ocultas antes de perderlo todo o arriesgarme aún más al dejarlo ir sin luchar por lo que realmente quería. De repente sonó un estruendo ensordecedor desde el centro de la plaza. Fue como si el universo entero estuviese advirtiéndonos sobre lo inevitable. Y entonces todo cambió abruptamente cuando vislumbré algo inesperado entre las sombras.